Bienvenidos, amigos televidentes. Este programa está dedicado a Carlos Villagómez. Él es uno de los mejores arquitectos con que cuenta el país. Es profesor en la UNSA y un hombre muy versátil. Además de arquitecto, él pinta, escribe, y lo hemos entrevistado en la casa que él se construyó en un terreno de sus padres en 150 metros, una casa preciosa, en la prolongación de la calle Cordero, en la avenida Arce. Vamos a ver la casa después de nuestra conversación, pero vale la pena escuchar a Carlos Villagómez en torno a los problemas, sobre todo de la ciudad de La Paz. El libro que ha publicado hace algunos años lleva el título muy sugestivo y poco deprimente de La Paz ha muerto, pero él nos explica por qué ha puesto ese título. Estamos en la casa del arquitecto Carlos Villagómez Paredes, que está en la prolongación de la calle Cordero en la avenida Arce, en la avenida entre la Arce y la 6 de agosto. Esta es la vista a la avenida del Poeta, pero lo que vamos a hacer ahora es una casa, primero concebida con un gusto exquisito, la ha hecho él, en 3 pisos, en un espacio muy limitado. ¿Cuántos metros son? De terreno 140. 140 metros. Bueno, es una maravilla cómo se ha utilizado. Pero nos vamos a ocupar sobre todo de su pintura. Aquí, por ejemplo, tiene este bellísimo cuadro de Juan Rimsa, del lituano. ¿Lo consiguió tu padre? Es un obsequio de tío Antonio. Ah. Es goganesco, ¿no? Totalmente. Totalmente. Con fuerza y trazo. Sí. Y colorido. Muy bello. Aquí está el escritorio de Walter Villagómez y la biblioteca, tuya también. Yo la tengo arriba. Ah, tú la tienes arriba. Que es un juego de ajedrez. Ah, sí. De Antonio. De Antonio. Mi tío. Sí. Realizado por muy lindo. Lara. Ah, de Gustavo. Sí. Mi gran amigo. Muy lindo. Y Antonio tiene el mérito, entre varios otros, de haber donado al Alto el único museo que se puede llamar así, con toda su obra, con las pinturas que él compró y le regalaron, y con su biblioteca. Es una donación espléndida. Este es Rigoberto Paredes, hombre muy prominente en el republicanismo. Fue rival después de Bautista Saavedra. Con los años se reconciliaron, pero Saavedra lo exilió a Chile. Es autor de Mitos y Supervivencias de Bolivia, sí. Padre de Antonio. En el comedor, con este mueble de platería, y un lindo espejo, hay un jíldaro antesana. El gran pintor cochabambino, muerto prematuramente. ¿Cómo llegó aquí? Una compra que se hizo en una exposición de jíldaro, que era amigo de mi padre. Ah, ya. Por los años 70. Este cuadro que se llama Puro Bache. ¿Puro? Bache. Ajá. Una máquina para reparar los baches. Ah, ya. Esta es una acuarela de Lorgio Vaca, del año 53, pero con una vista de La Paz. Quizá él la ha olvidado incluso. ¿Qué tienes más abajo? Julio César Telles. Ah, Julio César Telles. Ya. ¿Y aquí? Son dibujos de Blas Villagómez. Ajá.
sobrino artista. Y aquí, Otro Lorgio. otro Lorgio. No, perdón, Carrasco es este. Este es Carrasco. Sí. ¿Qué Carrasco es? Eh, No te acuerdas. Y este, es un pintor brasilero cuyo nombre no me acuerdo ahora. ya, Y otro dibujo de Blas, ¿no? ajá. Es un guerrero. Un guerrero que está mirando la paz con todos los edificios. Sí. Y Aquí aquí, hay un Conitzer, eso vale la pena. este sí es muy lindo. Es hermoso este. Y debe tener 1,40 m. Sí, 1,40 por casi 1 metro. Se lo compré a Juan este. Con su caballo. Y el ovni que me explicaba siempre. Un Es ovni. sí. Y el caballo blanco y amarillo. Y este personaje. Esta es Muy la, amigo de Antonio era. claro, esta es la sala de recepción. Y aquí hay una galería impresionante de buena pintura. A ver, ¿qué tienes por aquí? Ahí tenemos Ortega, ese paisaje Ortega, Juan Ortega. altiplánico que Este. mezcla figurativo con abstracto. Ya, En la parte alta un cuadro de Carlos Adrià Solá ya. de los años 70. A la izquierda Telles. Ahí tenemos un Lara. ¿Este es de Raúl? No, es de Gustavo y de Raúl es este. Esa niña tocando algo, Está inflando una burbuja. está inflando una burbuja. Esta es de Gustavo. Sí. Bueno, detrás del Cristo, que es un Cristo muy español, con aura de plata, hay también otras pinturas. Que son de Blas. Ya, Este es un Antonio Mariaca. Antonio Mariaca. Sí, típico de los paisajes paseños. Aquí un Lorgio Vaca. Qué lindo. Sí, un danzante bailarín. Y Edgar Arandia. Edgar Arandia. Ya, Y el pintor cusqueño Salomón detrás de la lámpara. ajá. Aquí este es de Raúl. Hermoso. Y abajo, Un pintor cochabambino que no retengo el nombre. ya, De la típica pintura de paisaje. Dos Chires. de Chiri Barrientos. Chile Barrientos de las primeras épocas de Chile. Sí, qué lindo este. Y la mujer con gatos y esta imagen Con un gato. arquitectónica. El buen Chile de los años 70. Sí, Este es de un pintor chileno que hizo una versión de la Plaza Murillo con una avenida comercio ampliada sí. que apellidaba Catase, se murió hace poco. Y fue un pintor importante en el Ecuador. Catase, Pero chileno. chileno que radicó Ya. en el Ecuador, ¿no? Es otro pintor cusqueño que no retengo El nombre. el nombre. Ahí tenemos una acuarela de Rimsa, si no, no es Rimsa, perdón, Rimasa. De Rimasi. Abajo también tenemos otro de Catase, del mismo chileno ecuatoriano, Ajá. de Medina, De la no. Medina del Dorudo. así es, y abajo de Antonio Mariaca, ¿no? Es una plaza con iglesia. Era muy bueno Antonio Mariaca. Era muy bueno, muy bueno. Estas flores, Son de... buena pregunta. no lo te tengo, acuerdas. No, Y aquí este grupo de... es un grupo de niños de un artista que tampoco le tengo. Abajo está otro Pepe Luque. Ese es Pepe Luque, ya. Y aquí otra vez vamos a ver la casa y la vista. Ahí hay un pequeñísimo patiecito, porque la casa está construida, como decía, en 140 metros, ¿no? Increíble. 3 pisos.
Y aquí hay una cosa muy linda. ¿De dónde es? ¿Del África? No, es escultura Pachamama de Fausto Aoiz. Ah, de Fausto. Sí, de Fausto Aoiz. Yo he sido muy amigo de Fausto. Y su obra está reunida ahí con la hija. Yo no sé si vive la esposa. Qué lindo. Sí, es una muy linda pieza. Sí. Piezas de plata también muy bellas en esta mesa baja. Y ahí está Gili Maná. Igual de los años 70, finales de los Sí. 60. Otro Gildarón Gallero. Sí. Un gallo ya. Este gallero de Gildaro es espectacular. He visto Lindísimo. y realmente ha sido una muy buena. Y este, Esto sigue siendo obras de Blas Villagómez. ajá, Y hay unas tintas detrás de la lámpara que pertenecen a Gil y Maná. ya. Estos es otra obra de Edgar. Ajá. Edgar Arandia. Sí. Y este, otro qué, cuadro de qué Carlos. lindo color tiene Sí, este. de Carlos Adriasola. Ajá. En su época de pintor, debería volver a pintar Carlos. Estas tres televisiones son de Blas con motivos de películas. A ver, la de arriba es sobre qué. Son tres películas de las Ya. cuales no me acuerdo en ese momento Ya, el nombre. lindas. Tonio Eguino, Ah, sí, de Calais, ¿no? Daniel Calé. Así es. Sí. Una artista múltiple, ¿no? Sí. Y linda obra. Y muy bien situada, porque al fondo se ve el bosquecillo del camino del poeta. Carlos, tú tienes un currículum verdaderamente brillante en la arquitectura paceña y boliviana, y quisiera que les digas a los televidentes de las obras que has realizado, así como hacen los autores con sus libros en las novelas. Dentro de los múltiples oficios y quehaceres que tengo está el de arquitecto, y he tenido la oportunidad de realizar algunas obras. No creo que sea un arquitecto de muchas obras, más bien pienso que soy muy discreto en el número de ellas. Y esa pregunta es una pregunta muy difícil. Hay una obviedad que siempre responden los arquitectos: el siguiente proyecto es mi mejor trabajo, ¿no? Ya. Pero yo le tengo particular cariño a algunas residencias que hice, unas casas. Sí, unas casas, ¿no? Porque a pesar de su sencillez y de ser obras de no muy gran tamaño, son representativas de esa voluntad de querer ejercer una geometría, ¿no? Quizás la casa más interesante que hice es la Casa Crespo, una casa que está en un barrio en la zona sur de La Paz, que fue desgraciadamente transformada como muchas otras, ¿no? Después hay dos casas que ya tienen cerca de 30 años, que se conservan muy bien porque los dueños han sido muy respetuosos con la obra arquitectónica, ¿no? Y son la Casa Barragán y la Casa Vinale, que también desarrollan ese afán geométrico que siempre creo caracteriza a mi trabajo, ¿no?
En obras mayores, creo que lo más interesante está en el centro de la ciudad de La Paz, que son las intervenciones en los museos, en el Museo Nacional de Arte, la parte contemporánea. Sí, esa es muy bella, realmente. Y después toda la parte contemporánea del Museo de Etnografía y Folclore, con la visión de un tremendo patio que articulan todas las funciones del museo. Creo que esas son obras. Yo diría que esa es una obra que el visitante a La Paz debía ver, ¿no? Porque cubre 3 periodos importantísimos de la historia de la ciudad y los cubre de una manera armónica. Hay 3 patios simbólicos. Y en la parte que tú has intervenido era pues una guarida de abogados y de esos picapleitos que hay en torno a la Corte de Justicia. Sí, se tuvieron que hacer trabajos de limpieza, recuperación, y es un tema que me gusta mucho, que es la arquitectura de integración, de qué manera uno se integra con lenguajes contemporáneos a edificios patrimoniales, o a edificios que son de otras épocas, y tratar de lograr una comunión de espacios y de detalles para que el edificio recobre vida. Yo no soy tan afecto a que se hagan restauraciones como reconstrucciones, y prefiero que se hagan esas intervenciones, siempre en un diálogo con los restauradores, ¿no? Que es fundamental para que la cosa quede adecuada. Pero tú has hecho ya no una intervención, sino una obra completa con el Museo de Tiahuanaco. Sí, que es un proyecto muy, muy doloroso para mí, porque realmente ha sufrido demasiadas transformaciones y un patético estado de conservación, pésimo mantenimiento, etcétera, que todo el mundo conoce. Y ese proyecto que también fue llevado con una intención de contextualizarse en el sector de Tiahuanaco, ha sido motivo de una publicación en un importante libro a cargo de Fernández Galeano, como un edificio representativo de la arquitectura del siglo XXI en América. Me decías que no estás contento con lo que ha sucedido después. Sí, es una cosa que, como te decía, es un proyecto doloroso, y porque se trató, como te decía, de contextualizar todo dentro de un gran espacio patrimonial como puede ser para los bolivianos el sitio ceremonial y arqueológico de Tiahuanaco, y fue motivo de una publicación hace 4 años dentro de un importante libro que se llama La arquitectura del siglo XXI, y fue reconocido como un proyecto importante en América a pesar del estado de conservación en que se encuentra. ¿Tú crees que tu proyecto le habría gustado a Villanueva? Es una pregunta bastante interesante, y audaz. Y yo a Villanueva le tengo idolatría. Sí, así he visto en tu libro. Es el más grande arquitecto en la historia de Bolivia, por esa capacidad de poder representar nuestra cultura. ¿Él estudió dónde? Él estudió en París, en Francia, y también estuvo en Chile, ¿no? Y él hizo un esfuerzo por armonizar lo contemporáneo con lo tiahuanacota, ¿verdad? Exactamente, era muy amigo de Poznański, entonces él, toda su formación, que viene de la Escuela de Bellas Artes, como se llama en francés, después la tradujo en esta manera de recuperar el lenguaje nuestro, llamaremos neotihuanacota, y lo hizo de una manera brillante en el monobloc. El monobloc de la universidad es sin duda el edificio del siglo XX en Bolivia, ni siquiera solamente en La Paz, porque realmente tradujo todo. Es una síntesis espectacularmente realizada, ¿no? Sí, tú dices que es la obra más importante. Es la obra más importante, en además, la historia de la República. Sí, porque además así resultó en una encuesta que hizo Carlos Mesa cuando preguntó cuáles eran los edificios más significativos
de la arquitectura boliviana y salió en primer lugar en monobloc, ¿no? Yeah. Y no sé, pues, qué opinaría. Yo creo que es una... ¿Tú crees que le ha hecho mucho daño el túnel ese que ahora tenemos? Menos mal que recuperaron. Lo que le hizo daño es ese zanjón que hicieron, el zanjón, te digo, que se hizo en las épocas de Condepa, iniciando un proyecto futurista que se llamaba La Gran Vía, que era una cosa descomunal, como siempre gustan las autoridades municipales hacer cosas descomunales para pasar a la historia, ¿no? Sí. Y quedó muy mal, ¿no? Menos mal que en estas últimas gestiones, durante el gobierno de Juan del Granado, el gobierno municipal, recuperaron ese atrio. Y es muy buen trabajo ese con espacio público, porque realmente ha vuelto a poner en realce una especie de puesta en valor. Hablando siempre de Villanueva, en la época de Banzer y para algunos Juegos Olímpicos se hizo una intervención en el estadio. ¿Fue afortunada o desafortunada? Totalmente desafortunada. Totalmente. Fue una de las grandes mutilaciones que se hace a la historia de esta ciudad, que realmente no terminan además, ¿no? Sí. Y decidieron construir ahí un estadio que será un buen estadio en términos funcionales, pero dada su escala no corresponde a ese sitio. Se lo podría haber construido en otro lugar con mucho más espacio público, para que realmente pueda respirar ese edificio, un tremendo bodoque que está metido en lo que antes era toda una concepción urbana que realizó Villanueva con la plazoleta y todas las calles. Es más, Villanueva hizo todo el plan de Miraflores y era toda una concepción integral, una planificación integral de arquitecturas y espacio público, cosa que no se hace bien, ¿no? Tiene la alcaldía él. Sí. Después la actual vicepresidencia. La vicepresidencia, que era el Banco Central. Sí, y donde hay un lindo retrato de él en la biblioteca. Sí, y también hay otro en el Colegio de Arquitectos. Pero en todo caso merece un homenaje más importante, ¿no? Sí, un reconocimiento, porque a través de él estaríamos... Mostrar sus maquetas, sus la familia, Alfonso Barrero, el arquitecto Alfonso Barrero se ocupa mucho de eso. Ya se acaba de terminar una exposición con hermosos dibujos de Emilio Villanueva. Tiene un dibujo espectacular de su propia mano, de lo que es la intervención de todo el plan Miraflores. Es un dibujo bellísimo que debe medir cerca de 2 metros por 0,80, un espectacular plan. Bueno, hace 12 años Carlos Villagómez Paredes publicó un libro con un título muy alarmante que se intitula La paz ha muerto. Yo lo he leído para esta entrevista y me acordé de una broma que circuló en el mundo y sobre todo en Europa, porque Nietzsche también dijo que Dios había muerto. Así es. Y cuando murió Nietzsche, apareció en alguna parte un grafiti que decía Nietzsche ha muerto y firmado por Dios. Cualquier rato puede aparecer ese grafiti de nuevo a raíz del libro, eso sí. Pero en todo caso, tú a esta concepción de que Dios ha muerto, citas a Baudelaire, le das una importancia muy grande en tu libro como un parteaguas ideológico del finales del siglo XIX. La gente ha dejado la religión de alguna manera y ahora nos encontramos ante un vacío espiritual y ideológico. Te explico un poco la génesis de ese pequeño texto que hace al título del libro. Teníamos unos almuerzos en la Casa de España, las generaciones jóvenes de arquitectos con las generaciones mayores, ¿no? Y en esos almuerzos con José de Mesa, estaba en su momento don Iturralde, el otro arquitecto Iturralde, y así nos reuníamos gente mayor y gente más joven, ¿no? Y se discutía mucho la paz.
y la arquitectura, y es más, hicieron publicaciones a raíz de esos almuerzos célebres que se hacían en la Casa de España. Y en una de esas discusiones, que se estaba comentando el estado calamitoso en el que se encontraba La Paz, se me salió la frase que le dije justamente a don Pepe, le dije, es que La Paz ha muerto, le dije, ¿no? Y él me dijo, sí. Hasta ahí quedó esa expresión, y después, pensando con un poco más de tiempo, decidí hacer un texto que tiene un tono lírico, como lo has debido ver, porque utilizo un seudónimo y hago una serie de referencias y hablo de que esto es la catástrofe total, ¿no? Sí. Y al final hago una especie de alegato que es más bien positivo, como diciendo que se va a recuperar el ajayo, ¿no? Y creo que este texto, que se escribió a finales de los años 90, tiene eso. Marca otro parteaguas, como diciendo, esa La Paz que habíamos conocido, con esas pretensiones occidentales y esos afanes que se tenían desde principios del siglo hasta el final, de querer ser una ciudad a la usanza europeizante o norteamericana o lo que sea, ya no es más. Esa La Paz ha muerto, y lo que se está sintiendo. La de los años 40, que es cuando yo llego niño a La Paz, era La Paz liberal, la del Prado, así es, que era la de la calle Comercio, que todavía la gente discriminadora, pero tenía un paradigma cultural urbano que seguir, a pesar de lo excluyente y discriminador. Y con todos los procesos revolucionarios y de cambio llegamos a fines del siglo y estamos en otra ciudad. Entonces, lo que quería decir con ese texto y esa frase es que La Paz ha muerto y ahora vive Chuquiagomarca, que tiene otras dimensiones, que tiene otros paradigmas, que tiene otras posibilidades, si es que nos entendemos en algún momento. Es muy difícil de vaticinar o de decir un pronóstico en estos días. Sí. Lo que sucede, lo más preocupante, es que se tiene una multiplicidad de paradigmas culturales que nunca nos hemos podido englobar en una sola dirección. Entonces se crean demasiadas tensiones, la misma apariencia de la ciudad y su paisaje es un paisaje tremendamente dispar, es una ciudad enloquecida en todos sus barrios. Bueno, tú al empezar tu libro haces referencias a los fundadores de La Paz, al famoso, ¿cómo se llama este hombre que hace el trazo de la ciudad? Paniagua, ¿no? Sí. Y esas gentes estaban convencidas, no sé si el propio Paniagua, de que aquí no se podía hacer una ciudad. Sí. ¿No? Eso consta también en algunos textos de algunos cronistas, que era un territorio bastante complicado. Claro que era más grato que Laja. ¿No? Claro que sí, mucho más acogedor, pero sin embargo ya se marcaban ahí los problemas de las torrenteras, las quebradas, los aluviones, esos barros que realmente conforman toda la geotecnia de la ciudad de La Paz, ¿no? A pesar de todo ello, decidimos hacer aquí una de las ciudades más espectaculares del planeta. Yo adoro esta ciudad, la adoro porque realmente no puedo concebir de que se hagan tantas cosas de la manera... Y que los paseños sigan trepándose a las colinas y estamos a los cerros. Comiéndonos los cerros y estamos terminando nuestros nervios, es decir, es una intensidad que a ratos reclamo paz. Que por favor se detenga esto, porque esto no puede seguir. Lo que pasa es que en esa multiplicidad de paradigmas culturales podemos llegar a una neurosis colectiva en que nadie se va a entender, ¿no? Y he visto todo ese proceso, por eso es que tengo tanta urgencia de escribir sobre esta ciudad bajo una diferente óptica, porque suceden cosas que no suceden en cualquier lugar del planeta. De eso hay que estar convencidos, plenamente convencidos. Yo puse en algunos textos que la gente piensa de que su sitio es único en el mundo, ¿no? Esto sí es particularmente único. Para empezar, como lo menciono siempre, estamos a unas alturas en que no viven, ¿no? Eso decía Arguedas, pues esta es una altura para cóndores, no nosotros para seres y humanos. los tibetanos, nadie más, ¿no? Todos los demás viven allá abajo. Entonces siempre nos olvidamos de que estamos en la punta del cerro, siempre nos olvidamos, pero
es una cualidad extraordinaria. Sí. Y la otra cualidad extraordinaria que tenemos una población indígena como ninguna otra ciudad en Latinoamérica. Desde Canadá hasta la Tierra del Fuego no hay una ciudad que tenga tan aymara y un mestizaje tan aymarizado como lo pongo en algunos textos. Entonces, todas esas cosas arman esas dos bases, ese contenido social, ese contenido territorial, arman pues una ciudad que después explota porque no quiere concebirse en los moldes occidentales del urbanismo, pretende buscar otras soluciones. La alcaldía batalla todos los días para hacer cumplir normas, pero esto está yendo por cuenta propia hace muchísimos años. Yo creo que en algún momento nos vamos a tener que detener, porque esta cosa espectacular, maravillosa y que nos llena de orgullo, nos puede llevar a un desquiciamiento. No, y yo veo, porque yo uso transporte público, la profusión de edificios ya hasta de 30 pisos a lo largo de la avenida de Obrajes y la 6 de agosto. Me imagino qué presión habrá sobre los servicios de alcaldía, de aguas servidas, de agua potable. Es tremendo. Porque equivalen a barrios enteros esos edificios. Tener una infraestructura correctamente realizada en estos terrenos tan complejos es una verdadera hazaña, ¿no? Sí. Y de ahí que tenemos tantos problemas. Claro. Y de ahí que realmente EPSAS no puede, su capacidad es mirriada, la alcaldía tampoco, es decir, es una pelea constante para poder dotar de infraestructura básica. Bueno, vamos a volver al guión de tu libro, que me pareció sumamente interesante. Tú mencionas, y ahí viene otra faceta de tu personalidad, a varios pintores, y tú pintas también. Sí, en algunos momentos abstracto. Sí. Ya. A ver, quisiera que para el televidente nos hagas una especie de resumen de lo que dices, por ejemplo, de Enrique Arnao. Es un gran, es un pintorazo, ¿no? Y ha sido uno de los grandes artistas. No se ha dado mucho, ¿no? No, él siempre ha sido muy parco en la manera en que se ha brindado esta sociedad. Sí. Pero ha sido un gran generador de temas. Yeah. Y realmente ha estado elaborando temas y ha ido también en algún momento cambiando de estética. Es un grande de la plástica boliviana. De la generación del 52. De la generación gloriosa de los años del... Después hablas con mucho afecto de Alfredo Laplaca. Alfredo, que también he hecho algunos textos sobre él, con el cual tuve un viaje memorable ahí en una Bienal de San Paulo. Y estuvimos ahí visitando la Bienal y compartiendo unos días maravillosos de intensas charlas culturales y artísticas. Y a raíz de ese viaje es que hice una pequeña reseña de esa Bienal, pero esa reseña realmente no puede de ninguna manera ilustrar esos días espectaculares que pasamos con Alfredo. Sí, los grandes llenos de recuerdos. Sí. Le dedicas 2 capítulos que me han encantado, porque yo estaba en la casa de él, a Juan Conitzer. Sí. He estado con uno de los hijos en esa casa de la familia Bedregal, y yo creo que es una de las figuras más interesantes de la plástica boliviana, y al que no se le hace ninguna recordación importante, ¿no? Sé que están trabajando un libro importante sobre la obra de Juan. Han publicado sus cuentos. Sobre la obra plástica, ¿no? Están trabajando eso y espero que ya lo publiquen. Sin lugar a dudas. ¿Tú lo conociste? Claro, lo conocí y charlamos y me mostraba de una manera obsesiva todos sus dibujos, había cajones y me explicaba. Generosísimo. Que regalaba sus cosas. En algún momento seguramente regaló a unas personas. Yo normalmente me compré algunas cosas de él y también estuvimos promocionando una exposición, las esculturas de alambres que representaban a los seres de la tierra, que se presentó en la Galería del Salar. Yeah. Y ha sido también un outsider, pero
tremendo, muy potente. Guiomar Mesa también te merece varios comentarios. Sí. Ella va a hacer una muestra dentro de poco tiempo, me ha dicho. Pero esta es la parte cívica a la que tú... Sí, asistí a esas exposiciones que realizó años atrás y como Marco en ese libro tiene la capacidad de demostrar, por un lado, todos los elementos culturales bolivianos, pero por otro te hace unas apelaciones a esas grandes entidades antagónicas del amor y la muerte. Yeah. Lo que yo leía en las obras de Guiomar desde entonces es ese gusto realmente por Eros Thanatos, no tener todas las presencias. Uno se acercaba al libro, al cuadro, y uno miraba el cuadro y reconocía en todas esas figuraciones ese amor a la cultura boliviana, pero había un dejo también mortecino, una serie de cosas que siempre han caracterizado a la obra de Guiomar. Por eso también es una... Tú señalas noviembre del 94 como un mes muy importante en cuanto a la nueva orientación que ha tomado la plástica boliviana, con un viaje, un happening que hubo en Uyuni con Gastón Ugalde y Keiko González. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se le dio relevancia en la prensa? No se le dio relevancia. Y lo que hizo Gastón con la colaboración de Keiko es ir al encuentro de ese vacío. Y ese vacío se iba a dar en el Salar, porque eran los días en que iba a suceder un eclipse. Y para completar el happening reunió a un grupo de artistas, y los artistas fueron en un viaje colectivo y tenían que expresar en obras lo que sentían en ese momento, ¿no? Y he visto las obras que realizaron, y las obras de ninguna manera pueden describir ese momento, porque el Salar es mágico, imagínate el momento de eclipse, ¿no? Sí. Pero lo importante era todo ese proceso creativo, que en el fondo es un happening colectivo, es una obra de arte concebida por Gastón, con la participación de esos artistas. Y eso marca, porque es fin del siglo XX, como marcara como el remate de esa búsqueda de un montón de artistas a lo largo del siglo, de esa búsqueda del vacío existencial y de la nada, que sobre todo llevan los artistas abstractos, ¿no? Después de ese momento, si bien puedes recordar, no existe nada en búsqueda de la nada. Disculpen la reiteración de la palabra. No existe nada, la gente no está buscando ahora la nada o el vacío, la gente está buscando lo exuberante, lo pletórico, lo que es chirriante, lleno de cosas, etc. Ha cambiado en un giro sustancial ese sentido. Tú tuviste la suerte de ver en una de estas dos bienales que ha sido, no sé cuántas, la obra del inglés Bacon, Francis Bacon, ¿no? De rostros deformados y angustiados, y también la de Armando Reverón, que ese sí es una figura ya consagrada en Venezuela, un gran hacía la vida de Gauguin, ¿no? Así pero no pintaba como Gauguin, no, en vez de pintar esos colores, pintaba el blanco con recursos y tenía muñecas como Jaime Sáenz, ¿no? Así es. Pero de esa bienal que asistí, también escribí, yo prefería a Reverón antes que a Bacon, lo cual, bueno, me pueden matar a algunos artistas que son fanáticos de Bacon, pero es que Reverón es mucha cosa. Mucha cosa. ¿Cómo es posible que un caribeño que va a la selva se ponga a pintar cosas que prácticamente son nada, además en color blanco, ¿no? Eso es algo que hasta el día de hoy no termino de descifrar y me desconcierta plenamente, ¿no? Se supone que los caribeños pintan pues colores estridentes, unas mujeres sensuales que están bañando en los ríos, todo muy colorido, pero no.
Reverón siempre. Ahora, en tu obra también destacas a Arturo Borda y a su libro semi-autobiográfico El Loco, que tiene 2000 páginas, que se publicó recién por iniciativa de la alcaldía con los esposos Mesa, ¿no? Ellos tuvieron a su cargo. ¿Qué importancia le das a este libro medio desconcertante, difícil de leer, es parejo? Es fascinante porque en cualquier momento uno puede tomar cualquier lugar y se mete de pronto a ese mundo que uno ha querido formar, ¿no? Sí. Siempre recurro cuando tengo que ir a alguna presentación, alguna conferencia, voy y siempre tiene una frase que se refiere a esta ciudad, ¿no? Sí. Borda fue el precursor y Jaime Sáenz fue el que realmente termina de completar esa obra, que en el fondo es esa mirada, llamemos mirada oscura, ¿no? Una mirada de una persona retraída que está viendo absolutamente todo desde las profundidades, es capaz de ver todo. Bueno, hay una frase que me ha gustado, Borda, que tú recoges de Borda, que dice: yo soy el canto de mis eternidades, Dios mismo en cuerpo y alma. Un hombre que vivía en la soledad y un poco alimentado de alcohol, ¿no? Así es. Y en ese texto, porque hay un texto que explica de cómo podríamos aproximarnos a la obra de Borda, yo sugiero que tendríamos que utilizar un método parecido al paranoico crítico que utilizaba Dalí, solo que asistido con algunos alucinógenos, con alcoholes, para poder realmente desentrañar, entrar en el mundo de la obra de Borda, es decir, verlo desde esta perspectiva de un curador o de un historiador de arte convencional que mira un cuadro y trata de ver. Tú lo tratas de anacrónico, de fuera de tiempo. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido, sí. Porque ahorita en el arte se concibe de que todo es anacrónico. Y ser anacrónico es bueno ahora. Es bueno. No, o sea, ni altamente. No, y él políticamente era un socialista, pues era un defensor de la naciente clase obrera. Así es. Y cuando uno entra a la buena arquitectura, uno siente esas entidades. Entiendo que es una cuestión que no es racional. Estamos hablando de aspectos metafísicos que no pueden ser. Pero que tú estás abierto a eso. Estoy completamente abierto. Y de ahí que menciono en ese texto sitios emblemáticos: la catedral o la iglesia santuario de Longchamp de Le Corbusier, Coricancha, Santo Domingo en el Cusco, con esa recuperación y que han dejado lo inca con lo colonial, es absolutamente extraordinario. La iglesia de los capuchinos en Chile, y hay otras obras más que tú también has debido sentir eso, que cuando entras al panteón te sobrecoge el espíritu, empiezas a tener esas alegrías ápticas, es decir, que no solamente los 5 sentidos, sino que todo tu ser, por eso se llama sensación áptica, todo tu ser empieza a gozar de cosas que no las puedes racionalizar, no puedes poner lógica. Claro. Eso yo lo llamo que ese edificio, esa obra tiene entidades, lo cual eso sucedía antes, cuando construían templos, etcétera, estaban dedicados a los dioses y las casas, los templos, todo tenía su dios, que es obviamente una versión pagano-animista, ¿no? Exacto. Y yo la conservo. Más allá de lo que puedan suponer o de mi persona, muchos que están escuchando, yo conservo esa manera de pensar, porque hay cosas que no puedes explicar, porque uno se sobrecoge cuando entra a un lugar. No solamente en las proporciones, no solamente en los materiales, en la manera, no. Hay ciertas cosas que han sido realizadas como tributo. Que muestran que esta mezcla que tiene el hombre de ángel y demonio, pero esa parte angélica, ¿no? No la eterna, destructiva, exactamente, que alarmó tanto a Freud.
la mercachifle, la hecha por cuestiones materiales o razones de orden funcional o buscando pretendida simbología sin tener ese sentido de esa esencia. Esas obras para mí, que son universales y están en muchas partes del planeta, son tributos que en algún momento un arquitecto ha realizado por X o Z razones. El hecho que yo le dé este sesgo metafísico no le quita nada a esa obra, ¿no? Pero es una manera de interpretar. Y ahí, esto sí es... aterrizando un poco en los temas, hay un capítulo que me ha hecho mucha gracia, que además le oí o leí en alguna de tus columnas sobre la arquitectura militar en Bolivia, que está concebida con torreones, como si, incluso con puentes, dices tú, para que pasen los cocodrilos y no avance el enemigo, pero además para echarle al enemigo aceite hirviendo, pues para eso eran los torreones, para lanzar flechas. Y eso lo hemos conservado hasta el siglo XXI. Claro que sí. ¿Has visto la EMI? ¿Han construido el IRPAVI? No, es un edificio muy gigantesco, pero han terminado rematando con esos retranqueos de fachada. Yo digo, ¿y por qué han hecho eso? ¿No? Los pongan a sus alumnos a verter aceite hirviendo, no sé, pero existe dentro de la simbólica militar ese uso caricaturesco. Claro, en el colegio militar también se nota eso. Y aquí en todos los cuarteles. En todos los cuarteles. Por eso en ese texto, y los carabineros también pues han tomado la misma tónica. En ese texto digo, bueno, parece que estuvieran jugando a las guerritas en la ciudad, porque realmente uno de vez en cuando ve eso, ¿no? Dime, ¿esto tiene que ver con lo que tú llamas el síndrome de guachafería adquirida? ¿Cómo defines ese síndrome? ¿Cómo se manifiesta? Era una ironía que hacía a finales del siglo XX, ¿no? Como todo esto se estaba cundiendo por todas partes, es decir, la guachafería ya no tiene fronteras, ¿no? La guachafería puede existir en el Alto, puede existir en la zona sur, en Calacoto. Los ministros eran recontra guachafos cuando se hacían sus cosas en las épocas de los militares, es decir, todo el mundo se prendió. Entonces dije, es un síndrome como el SIDA, es un síndrome tremendamente contagioso y todo el mundo va a terminar contagiado porque no hay cura posible para esto, ¿no? Por el momento, ¿no? Y bueno, me ha superado la experiencia urbana de La Paz, porque lo que yo mencionaba como síndrome de la guachafería adquirida, ahora ya es motivo de orgullo cultural urbano paseño. Entonces, esto que ha explosionado en estos días... ¿Incorporarías en esa tónica o tendencia a lo que hace el arquitecto Freddy Mamani en el Alto? Ya tengo que pensar de que forma parte de esta cultura urbana actual que realmente nos llena de orgullo. Pero fíjate que el New Yorker, que es una revista de la alta burguesía intelectual americana, es de limitada circulación, no sé cuántos hará, pero es una revista que solo publica cuentos escogidísimos y ensayos. Así es. Le ha dedicado 6 páginas. Así es. 6 páginas de fotos. Es el arquitecto más reconocido internacionalmente de toda la historia de la arquitectura. Y es un hombre joven. Es un hombre joven y va a dar todavía mucho más. Yo respeto su trabajo, respeto lo que hace, a excepción de un montón de profesionales de la academia que lo detestan y lo culpan de no ser arquitecto, etcétera, una serie de cosas que no vienen al caso, ¿no? Exacto. Ese proceso, que yo lo he analizado desde los años 80 a la fecha, ha sido realmente desarrollado por una multiplicidad de actores, grupos sociales, Padre Obermayer, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese proceso lo toma Freddy Mamani y lo lleva a sus máximas expresiones, al menos por este tiempo, ¿no? Y logra esa trascendencia internacional. Algo que realmente es de destacar. Es de destacar. Pues que no, bueno, a nadie. En otra parte de tu libro, tú dices que de este gran lienzo que es la ciudad
en el que se han cometido muchos atropellos, demasías, excesos, problemas de mal gusto, etc., solo el 30% es responsabilidad de los arquitectos. O sea que toda la sociedad es responsable de su ciudad. El arquitecto es, en nuestro medio, en esta ciudad, Sí. es una persona al último que lo llaman y al último que le creen. Es decir, no tenemos además, mucha credibilidad. Y una vez hecha su obra la deforman. La deforman, la cambian, Sí. porque toda la gente se cree con el derecho de Claro. hacer de la obra de los arquitectos cualquier cosa. Claro. Lo único que quieren es tener la firma, etc. Son muy pocas las personas respetuosas del trabajo Sí. y admiro a los arquitectos que han logrado tener una obra consistente a pesar de estas condiciones sociales tan adversas. Entonces, de todo lo que sucede en La Paz, ¿no? Sí. Es la sociedad en su conjunto responsable. El arquitecto forma parte de esa sociedad, pero la arquitectura es un arte aplicado, Mariano, no es un arte puro, no es como el pintor que hace su obra, la ve y se acaba la historia. No, tenemos que dialogar con el cliente. El cliente tiene sus imaginarios, sus cosmovisiones, sus pretensiones, todo lo que quieras. Impone, después vienen las construcciones, por ahí te lo construyen mal, que es un drama muy conocido para los arquitectos y todo, que es una verdadera porquería, etcétera, etcétera. Y lo más chistoso de toda esta historia es que después dicen, es el arquitecto. Todos han metido la mano en ese menjunje social. Sí. Y claro, a la hora de las horas, en cuanto realmente hay que hacer la evaluación y si la cosa queda mal, es del arquitecto, ¿no? Entonces, y eso a mí me molesta. Claro. Porque veo otras profesiones como los cineastas. Los cineastas hacen macanas y realmente siempre los quieren. Es un gran esfuerzo. Sí. Nunca se ha hablado mal realmente públicamente de un cineasta como de la paliza que nos dan los arquitectos. Entonces, Sí. de lo que ves en la ciudad, Sí. Bueno, el castigo a los cineastas es que la gente no va al cine, ¿no? sí, pero la prensa es tremendamente Complaciente. sí. Pero de lo que ves en la ciudad, efectivamente la sociedad boliviana, con sus arquitectos o sin ellos, que en su conjunto han creado esta cosa tan variopinta, que es llena de excentricidades, ¿no? Que cualquier cosa purista o minimalista, como ahora la llaman a la arquitectura que está de moda, ¿no? No tiene sentido en semejante zafarrancho de cosas que se ocurren en esta ciudad. Bueno, y gran responsabilidad tienen pues los alcaldes sucesivos que Es que no recuerdo que alguno haya sido arquitecto en los últimos 30 años o 50. No ha habido. No te garantizo No, nada si es no arquitecto creo, o no. no creo. No te Y garantizo siempre he nada. oído opiniones muy modestas sobre los arquitectos de la alcaldía, ¿no? Yo los conozco, la mayoría es gente que realmente trata de hacer su trabajo y las adversidades impuestas por esta sociedad tan confusa. Bueno, tú eres son difíciles. profesor muchos años, ¿no? Sí, soy docente de la Universidad la- Mayor de San Andrés, sí. de la Facultad de Claro. Arquitectura. La mejor facultad de este país. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, qué bueno Sí, que lo así- digas. Así lo digo públicamente, defiendo a mi institución porque es una representación plena de lo que es esta sociedad. Ya. Todas las demás para mí son escuelas de arquitectura. Desde el Bueno. alma mater de la arquitectura. Bueno, no sé si me ha quedado algo en el tintero. Vamos a... Tienes otra frase que dice, Dios castiga a los pueblos haciendo desaparecer a sus arquitectos. Bueno, hay un capítulo donde se crea la Fundación FEA, que la creas con Ramiro Crespo, Sí. la Fundación de Estética Andina. Sí. ¿Qué se proponían con eso? Hacer investigaciones artísticas y culturales que Ajá. puedan interpretar estos movimientos que los vemos ahora, ¿no? Ah, ya. Entonces, movimientos culturales y artísticos que son dignos de interpretación, Ya. pero cuya intensidad sobrepasa los pensamientos y los moldes académicos que los conocíamos. Ya. Entonces hay que crear